Gobierno de México. Bueno, hola a todas las personas que comiencen a sumarse a esta primera transmisión del Foro de Extopia, Foro Muestra de Cine LGBT. Esta es la primera mesa del 2023. Estamos muy contentes de que estén con nosotros participando en el festival y arrancamos este foro que va a estar dedicado a la distribución y exhibición de cine LGBT. Vamos a tener mesas dedicadas a festivales, vamos a tener mesas dedicadas a circuitos alternativos, mesas dedicadas específicamente a la distribución, conversatorios con realizadores de cine LGBT, etcétera. O sea, habrá una serie de actividades que giran todas en torno a la distribución y exhibición como eje central, aunque bueno, seguramente hablaremos de distintas temáticas. Y para arrancar, tenemos esta primera mesa, que es una mesa dedicada, bueno, el título es Plataformas de Streaming y el Cine LGBT, y para esto nos acompañan bueno, les presento muy brevemente y les recalco que si después quieren agregar algo más de su trabajo, pues adelante, ¿no? Bueno, están con nosotros en esta primera mesa Lola Díaz, que es directora de promoción del cine mexicano, de IMCINE, y bueno, viene también un poco representando a Filmin Latino, que es la plataforma, ya después Lola nos contará un poco más, pero bueno, es la plataforma que de alguna manera visibiliza un poco más el cine mexicano en sus distintas variantes, ¿no? También tenemos a Cristina Arévalo. Cristina Arévalo, perdón, viene de parte de Retina Latina y Cristina actualmente es programadora y gestora de alianzas en la plataforma de Retina Latina, que se coordina desde el Grupo de Memoria y Circulación de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura de Colombia. Y también está con nosotros Jaime Rosales. Jaime Rosales es socio de la firma Roadhouse Media, que es una agencia especializada en marketing digital, relaciones públicas y diseño gráfico, y también es uno de los socios de Plataforma Cine, que es una plataforma de streaming independiente, de la cual también nos comentará un poquito más seguramente Jaime en unos minutos. Entonces, bueno, primero, bienvenido Jaime, y muchas gracias por aceptar la invitación de Stopia. Gracias a todos. Entonces, me gustaría arrancar antes de entrar en el tema, si pueden describir brevemente un poco la plataforma, digamos, a la que representan, por la que están aquí, para que también la audiencia esté en contexto de cuál es la naturaleza específica de cada una de las plataformas que representan. Entonces, no sé quién quiere comenzar. Lola, adelante. Si quieren, comienzo. Sí, bueno, buen día a todos. Filmin Latino es la plataforma del IMCINE. Entonces, esto quiere decir que es una plataforma pública y es una plataforma que solo tiene acceso en México. Eso es importante. Entonces, también por su carácter público y por pertenecer al IMCINE, hay pues hay una mayoría de títulos mexicanos y en realidad es el interés de la plataforma, ¿no? Que sea darle cabida y darle voz a películas mexicanas de todo tipo, que también, bueno, que sean, sí, es importante igual, aunque tengamos como un amplio catálogo de películas mexicanas y que no haya tal vez, o sea, que menciono esto, ¿no? Que sea para, pues todo el cine mexicano sean cortos, largos, de cine experimental LGBT, ficción de lo convencional o tal. También hay películas, o sea, lo que procuramos es que haya pues representatividad y diversidad de géneros, de formatos, pero sí con un respeto, ¿no? Entonces, con respeto hacia las otras personas, porque luego sí hay películas que son muy fuertes o tremendas y que ahí sí, tal vez ahí no es una censura, sino que pues también hay que conducir todo con respeto, también porque somos una plataforma pública, ¿no? Entonces, pues eso, básicamente la plataforma del IMCINE es pública solo para México y tratamos de que nuestro contenido pues sea amplio, plural, diverso para el cine mexicano. Gracias, Lola. Cristina. No se escucha, Cristina. No se escucha.
Creo que podrías intentar salir y volver a entrar, y si quieres seguimos con Jaime en lo que tú sales y entras. Bueno, nuevamente, gracias. Buen día a todos. Gracias por la invitación. Plataforma Cine es un nuevo espacio de cine independiente que se encuentra disponible básicamente para toda América Latina. Estamos iniciando operaciones desde la pandemia, entonces, pero hemos ido creciendo en el tipo de películas y en el tipo de funciones que hemos estado teniendo. La idea es tener una plataforma que se pueda encontrar en medio de este espectro de plataformas que tenemos. Por un lado, las muy comerciales que ya sabemos que hay servicio de suscripción o servicio de pago por transacción, y por otro lado, plataformas demasiado independientes o con un subsidio gubernamental, como es el caso de las dos plataformas que están aquí el día de hoy, tanto Filmin Latino como Retina Latina. Nosotros estamos en un rango en medio. Entonces, la idea es tener oportunidad de darle cabida al cine independiente, no solo el cine mexicano, sino el cine independiente de cualquier parte del mundo, y dar unos precios muy bajos. No es un esquema de suscripción, es un esquema de transaccional, de donde tú pagas por la película que estás viendo, y a grandes rasgos esto es Plataforma Cine. Si quieren ahorita platicamos un poco más, pero por lo pronto esto es plataformacine.com. Vale, gracias, Jaime. Cristina, veo que volviste a entrar y estás duplicada, entonces no sé si podemos intentar a ver. Ahí, ¿ya me están escuchando? Sí, ya se escucha. Súper, listo. Bueno, hola a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Retina Latina es una plataforma pública de cooperación e integración regional que funciona a través de la integración de 6 países, que son Colombia, Bolivia, Ecuador, Uruguay, México y Perú. La plataforma es coordinada desde el Ministerio de Cultura de Colombia, y básicamente lo que busca la plataforma es promocionar, difundir y hacer apropiación de conocimiento del cine latinoamericano especialmente, teniendo en cuenta pues que en efecto hay un cuello de botella con este cine, ¿no? Que no se ve usualmente en las salas de cine, y nosotros buscamos pues darle como un poco de solución a esta falta pues como de conexión con el cine latinoamericano. Entonces, pues por supuesto, como estamos desde una institución que es pública, lo que buscamos es que nuestro cine pues obviamente cumpla con criterios de diversidad, de inclusión, ¿no? De poder abarcar múltiples miradas a partir de diversas propuestas que hacemos en conjunto con los países que hacen parte de la plataforma. Perfecto. Bueno, nos sobra decir que Retina Latina pues es de acceso gratuito, claramente. Gracias. Bueno, justo quería que comenzáramos con esta presentación de las plataformas para poner un poco en contexto la discusión que vamos a tener, y también porque de una u otra manera son plataformas que tienen una mirada específica, es decir, no son plataformas que están abiertas, bueno, aunque están abiertas a todo tipo de cine, incluso como mencionaba Lola, ¿no? En el tema de Filmin Latino, a la experimentación o a ciertas áreas que no son tan visibles, o a procurar que haya el mayor rango posible de visibilidad para las películas, en este caso el cine mexicano. Sí son plataformas que tienen una intención muy clara de pues proteger cierto tipo de cine, o de cobijar por lo menos cierto tipo de cine, ¿no? Y dentro de, digamos, de estas líneas, que es una gran discusión, que la teníamos desde el foro del año pasado y que seguramente se trasladará a esta, si podemos hablar del cine LGBT como un ámbito de la creación cinematográfica, como un género, como un espacio específico del cine, si debería existir o no como una categoría dentro del cine. Eso es una conversación que, digamos, trasciende esta mesa, pero que me gustaría de alguna manera recuperar para hablar un poco de la labor que hacen estas plataformas, ¿no? Se sabe que a raíz de la pandemia, pues la exhibición de cine cambió radicalmente, ¿no? Y aunque, bueno, digo, no conozco qué está sucediendo en Colombia, por ejemplo, pero en el caso de México, pues ya hay pues una distribución en salas más o menos regular, etcétera. O sea, digamos, no ha alcanzado los niveles previos a la pandemia, pero sí ya hay, digamos, el cine volvió, entre comillas, a la normalidad, no a esa nueva normalidad, con muchos asegúnes. Sin embargo,
sigue siendo, digamos, las plataformas de streaming siguen siendo, después de la pandemia, un espacio fundamental para la visibilización de ciertas películas, ¿no? En el caso específico del cine que se nombra como LGBT o que tiene esta etiqueta, todavía más, porque sabemos que es muy difícil para estas películas llegar a las salas, en primer lugar, y en segundo lugar, mantenerse en cartelera, ¿no? Por razones que escapan un poco a esta conversación y que seguramente conversaremos en siguientes mesas de Extopia, pero es un poco la realidad que sucede. Entonces, me gustaría partir con una pregunta que es un poco provocadora, ¿no? Y es que si las plataformas de streaming se están convirtiendo en el espacio natural para albergar a películas LGBT o a cierto nicho de películas que no están teniendo salida en el cine comercial, digamos, no están teniendo una tirada comercial, se reduce su exhibición a ciertas salas de arte o a espacios muy alternativos y van directamente a plataformas de streaming. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sí. Sí se está convirtiendo estos espacios que tenemos. Obviamente la facilidad de tener un subsidio estatal o gubernamental ayuda y abona a que pueda haber visibilidad de cierto tipo de películas sin preocuparnos mucho por el asunto comercial. Por el otro lado estamos aquellos que sí tenemos que tener un retorno de inversión, porque hay una inversión muy fuerte en fierros, en lo que está detrás de la plataforma, en la estructura, en servidores, en codificación, etcétera, etcétera. Entonces, desde esta trinchera se hace lo que se puede con este asunto siempre de que la plataforma obviamente es un negocio y tiene que ser rentable, y entonces estamos buscando la rentabilidad, pero sí tener un afán sin duda de potenciar el cine independiente, inclusive el cine disidente, el todo tipo de cine que pueda tener una propuesta completamente diferente a la propuesta comercial que regularmente encontramos en todas las plataformas, sobre todo las de suscripción, que son ahorita las más populares, inclusive las de transacción, ¿no? Que en donde igual la transacción siempre va a tener este asunto de, pues voy a presentar al frente aquellas películas que me van a redituar más, y voy a tener escondidas o atrás un poquito aquellas que sé que no me van a dejar mucho dinero, pero por lo pronto tratamos y lo intentamos en plataforma cine, y ahorita yo sé que le vamos a platicar de no nada más durante este mes del orgullo, sino durante todo el año poder tener un tipo de cine diferente, un tipo de cine distinto. ¿Ustedes qué opinan, Lola, Cristina? Sí, también creo que pasan, o sea, creo que también desde el INCINE, y de hecho lo pueden ver en el anuario ahora, o sea, creo que es importante en el anuario estadístico del cine mexicano, que es importante también pensar y como transitar hacia hablar de películas que puede ser con temática LGBT, pero también es importante empezar a visibilizar y nombrar películas realizadas por personas de la comunidad LGBT, que pueden ser casos, puede ser que coincida o puede ser que no coincida, como a nosotros desde el IMCINE nos está pasando mucho con la temática indígena. Y entonces alguien, o sea, cualquier persona puede llegar a una comunidad indígena a filmar una película, y ese tal vez no es cine indígena, es con temática indígena, pero no necesariamente o no es realizado por una persona indígena. Y hay, por otro lado, películas realizadas por personas de comunidades originarias, de pueblos afrodescendientes, tal, de personas indígenas, si lo queremos englobar en algún nombre, ¿no? Y eso, las temáticas pueden ser súper diversas también. Y entonces como que también creo que eso, como empezar a matizar ciertas cosas, que la temática LGBT puede ser que esté ahí, que sea como transversal en la película en su conjunto, o sea, que no tiene que ser necesariamente como para hablar de un problema de la comunidad LGBT, sino que a través de la película podemos ver algo o relacionar algo con la comunidad LGBT. O sea, como que de pronto creo que, y entonces ahí se va matizando, ¿no? O sea, hay películas que pues tal vez exploran tal cual el tema como muy en concreto, no sé, por decir algo, el cortometraje Victoria de Eloísa Díaz, ¿no?
que es algo muy concreto sobre una persona trans, pero puede haber otras películas en las que haya personajes o justo sí que haya situaciones que den cuenta de algunas situaciones o del contexto actual en algún lugar de la comunidad. Y creo que ambas son igualmente importantes y sí que tienen que estar como visibles todo el año, ¿no? Yo creo que en las plataformas ahora pues generalmente ya hay etiquetas y entonces puedes como filtrar con los contenidos de alguna manera y entonces así puedes llegar a buscar durante todo el año películas específicas. Y también pienso que así como las plataformas se vuelven como esta salida natural, también los espacios, digo, sé que no es así como tal cual, pero creo que como que es un símil, ¿no? Se pone un poco en espejo. Los espacios de exhibición alternativos son los que están dando cabida a ese otro cine o formas de hacer cine. Y los espacios pues más convencionales o de complejos comerciales, pues tienen contenidos estandarizados, aunque hay películas también que ganaron en algún festival internacional o tal, pues justo llaman la atención también de esos espacios mucho más convencionales y comerciales, ¿no? Pero creo que son pues como ¿cómo se dice esto? Granitos de a libra, o sea, son casos muy particulares y porque traen a un súper actor o tal, o es una producción muy grande, pero en general, pues sí, se vuelve esos espacios grandes o las plataformas también más grandes, se vuelve como ciertos contenidos mucho más convencionales, ¿no? Y entonces ahí entramos estas otras plataformas, como las que estamos aquí, pues para dar visibilidad y oportunidad y cancha a otro tipo de producciones. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, además porque, claro, particularmente en Retina Latina, pues tenemos la fortuna de ser pues una plataforma pública que no está ligada necesariamente pues a las lógicas del mercado, por fortuna, digamos, eso nos da una libertad amplia para poder hacer programación pues de un contenido que usualmente no se va a elegir con criterios pues de consumo o de alcance comercial. Entonces, eso hace que nosotros, por ejemplo, podamos tener pues como unos criterios de representatividad, de inclusión, que pues sí, en últimas nos permiten que, por ejemplo, cada año nosotros siempre tengamos en cuenta dentro de nuestras curadurías, adquisiciones, conversaciones con los países, la posibilidad de adquirir contenido con temática LGBTIQ+, y pues tratamos de darle distintos enfoques cada año. Por ejemplo, particularmente se enfocó, que lo hicimos en mayo, se enfocó en tener un ciclo que cuente historias exclusivamente de personas trans, ¿sí? Y en ese marco o en esas posibilidades que tiene este tipo de cine, pues sí, hay muchas formas de explorarlo, como también lo decía Lola, puede ser a partir de las personas LGBTI que están haciendo el cine y lo representan de cierta manera, o bueno, hay como infinitas posibilidades, pero que claramente en este caso particular y en estas plataformas, pues sí está ligado pues como una libertad, ¿no? De proponer, porque no estamos necesariamente pues vinculados a tener que vender un producto, sino que pues estamos haciendo una invitación. Gracias. Ustedes mencionaban de alguna manera los tres un tema que me parece muy importante, que es el tema de la etiqueta, ¿no? Y efectivamente la mayor parte de las plataformas ya cuentan con etiquetas, cuentan con programas o selecciones de cine LGBT. Jaime por ahí decía hace un rato, bueno, a veces están más visibles, otras veces menos, en dependencia de los intereses de la misma plataforma, de la época del año. Seguramente hablaremos de eso después. Como ahorita, en junio, mes del orgullo, pues todas las plataformas sacan, ¿no? Sus colecciones LGBT y el resto del año ese cine desaparece, ¿no? Pero en su opinión o en lo que sucede en las plataformas un poco que representan, esta categoría, esta etiqueta de lo LGBT, ¿qué tanto fue a favor o en contra de las películas? O sea, ¿qué tanto nombrarlas de esta manera, tener un espacio específico para estas películas, funciona en favor o no de su visionado? Yo creo que es importante, yo creo que es súper importante nombrar las cosas y visibilizarlas y ponerles
sí, nombrarlo, o sea, todo, ¿no? Más allá de, o no pensando en cubrir cuotas de mercado o de participación de ciertas personas, creo que es importante nombrarlo porque se visibiliza y que la gente se vaya acostumbrando a que existen. O sea, es lo que ha pasado con las mujeres, con el trabajo de las mujeres, con el cine hecho por mujeres. O sea, como hacer tanto hincapié en eso, en que tiene que haber paridad de género, pues también eventualmente, o sea, como tendrá que haber paridad en muchos tipos de personas y diversidades. Luego también cuando, y nos pasa mucho, la CASI es la confederación, se me olvidan todas las siglas, pero es un grupo de personas, de autoridades de distintos países de Iberoamérica, ¿no? Y nos pasa mucho que hay una comisión de diversidad. Y en esta comisión de diversidad ahorita hay personas, o se hablan los temas de la comunidad LGBT, pero también de discapacidades o también pues como de grupos indígenas y entonces como ir metiendo como en diversidad a todos estos grupos, conjuntos de personas que tienen alguna particularidad, es como si todo fuera lo mismo y no, son grupos distintos que merecen atención distinta y que merecen como, pues no sé si atención, porque de pronto también, por ejemplo, y por eso ha habido incluso convocatorias específicas para la animación, pues porque tienen características en sus formatos, sus tiempos, sus necesidades de manera, o sea, como muy particulares. El cine para las infancias, pues también tiene como necesidades específicas y creo que de pronto, o sea, por eso hay concursos solo para cine hecho por mujeres, ¿no? Creo que es importante visibilizar las cosas para que se muevan otras cosas y para que vayan ganando espacios las diferentes personas que formen parte de ese conjunto, ¿no? Creo que es súper importante nombrarlo. Y si hay a quien le dé miedo o tal porque se va a nombrar de esa forma, pues qué mal que se vaya a otra plataforma, ¿no? O sea, como hay públicos para todo y no creo que haya así como que estamos en 2023, o sea, hay que abrir, ¿no? No cerrar. Bueno, para Retina Latina, pues nosotros, digamos, en términos de comunicaciones, siempre pues hemos como entregado un mensaje claro respecto al tipo de cine que nosotros difundimos allí, ¿sí? Entonces, decimos que es un cine alternativo, decimos que es un cine disidente, decimos que es un cine político, que es un cine que normalmente no se va a ver en salas de cine ni en salas de cine comerciales. Eso hace que naturalmente la plataforma tenga un público y una comunidad específica, un poco más de un corte progresista, por ejemplo. Entonces, particularmente para Retina Latina, pues obviamente que promocionar un cine diverso, un cine LGBTIQ con la etiqueta clara, donde estamos diciendo que vamos a promover un cine con temática trans, pues hace que haya una muy buena recepción. O sea, digamos, por lo general, cuando hacemos esta categoría muy explícita, sí sucede que tenemos un público que está contento con ese tipo de contenido, lo quiere ver, por lo menos, pues particularmente en el caso del ciclo que nosotros promocionamos en mayo, hubo una crecida de usuarios en la plataforma gracias al cine que promovimos allí. Entonces yo creo que también eso es un juego, ¿no? Porque nosotros al final es lo que estamos diciendo de manera explícita que eso somos y naturalmente las personas que sí se identifican con este tipo de propuesta pues van a llegar allí y van a estar pues como conformes con lo que les estamos ofreciendo. En nuestro caso, lo que sucede es que se tiene que etiquetar y se tiene que nombrar como algo especial y como algo aparte por el desequilibrio que existe actualmente. Si no hubiera este desequilibrio, no lo estaríamos etiquetando. Si no hubiera la preferencia por ver otro tipo de contenidos, no tendríamos que estar etiquetando tanto el cine independiente, el cine de mujeres, el cine LGBT, el cine de animación, porque hay ese desequilibrio. La idea y la tendencia tendría que ser a la normalización. Es cine como tal, pero actualmente lo tenemos que hacer y lo tenemos que resaltar por este desequilibrio que existe en el mercado y en los contenidos alternativos. Lo que tratamos de hacer en Plataforma Cine es centrarnos en el producto per se, hablar de la película de la que estamos platicando como un ente unitario y no tener nada más una categoría LGBT porque eso funcionaría
exclusivamente para un catálogo muy grande de películas. En nuestro caso, nuestro catálogo es mucho más cerrado, mucho más exquisito, si quieren, o limitado. Y lo que tratamos de hacer es que cada una de las películas que tenemos pasa por un proceso de curaduría y pasa por un proceso de selección en donde no es solo estamos entregando una propuesta de cine alternativo por el simple hecho de ser cine alternativo, sino porque le va a aportar algo a nuestro público. En nuestro caso, y no teniendo estas restricciones de ser un ente gubernamental, sino hacer una plataforma independiente, buscamos eso. Que el cine que estamos entregando tenga una propuesta diferente y le esté dando un valor extra al público. Por lo tanto, para nosotros es esencial pensar en el público al que vamos dirigido, y eso tratamos de hacer con cada una de nuestras publicaciones y con cada una de las películas que nosotros estamos presentando en plataforma Cine. Gracias. La pregunta justamente era un poco una provocación, porque es una conversación que hemos sostenido también en otras mesas y venimos sosteniendo además desde la edición del año pasado, ¿no? En otros ámbitos de la producción cinematográfica, o bueno, más bien en la producción, también ahora en la exhibición, y bueno, queríamos llevarlo también al tema de las plataformas, ¿no? Les comparto muy rápido una anécdota. Ayer tuvimos una presentación del largometraje Háblame de ti, y estaba pues el director, estaba el productor de la película y estaba, bueno, parte de los actores, también la otra productora, bueno, estaba una parte importante del equipo, y justo es una película que salió en salas comercial, que tuvo una distribución comercial, una distribución a través de Cinépolis, y que además Cinépolis produjo de alguna manera también, y luego el productor comentaba que, Jesús Magañas, el productor, comentaba que que justamente quizás una de las consecuencias de no haber etiquetado la película como cine LGBT, o sea, se etiquetó como un coming of age, nada más, pero el no haberla etiquetado además como un coming of age LGBT hizo que menos gente fuera a ver la película, ¿no? Pero también esto es una conversación que siempre es muy polémica, porque muchas veces las exhibidoras, bueno, las distribuidoras, alegan que al ser una película LGBT y ponerle esa categoría restringe los públicos, ¿no? Restringe las entradas a las salas, y por eso también quería traer la conversación a las plataformas. Sabemos que las plataformas que ustedes representan son plataformas muy específicas. Bueno, en el caso de Retina Latina tiene además como esta connotación política, latinoamericanista de alguna manera, el cine como de protección al cine mexicano, y bueno, en el caso de Plataforma Cine, que es una plataforma independiente con esta curaduría, ¿no? Pero en general, esta categoría sigue siendo problemática para las plataformas de streaming muchas veces. O sea, categorizar, poner la etiqueta de cine LGBT sigue siendo problemática, y eso nos lleva a lo que está sucediendo ahora, por ejemplo. En un mes del orgullo, sacan todos sus catálogos, así del cortito que se hizo en tal lugar hasta, digamos, la superproducción hollywoodense, en el caso de las plataformas muy grandes, obviamente, que tienen esta etiqueta de los LGBT, y simplemente como un conjunto ahí de películas que no necesariamente siquiera dialogan entre sí, que no necesariamente existen en los mismos universos, sino que nada más les ponen esta etiqueta, y que la sacan en el mes del orgullo, y el resto del año el algoritmo, como si fuese un ente, ¿no? El algoritmo, sabemos que hay personas detrás, pero bueno, que estas personas que están detrás de los algoritmos también hacen que estas películas, no es que no sean visibles, pero no están tan, digamos, a la vista de los usuarios de las plataformas. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? ¿Creen que sí tendría que suceder de esta manera? ¿Creen que es importante tener como estos momentos de potenciar la visibilidad de ciertas películas, por ejemplo, ahora en el mes del orgullo, obviamente en las plataformas me refiero, o de alguna manera habría que pensar en acciones afirmativas, que es un poco como se le denomina a estas políticas, para que las películas sean visibles todo el año, para que dialoguen también con otras películas, o para que dialoguen mejor con sus pares, y no necesariamente porque tienen una etiqueta, están todas metidas en un mismo saco? Creo que ahorita, y hablando de ese desequilibrio que existe, creo que ahorita se tiene que hacer de esa manera. Creo que ahorita sí se tienen que etiquetar, visibilizar, se tienen que presentar con el feature, ¿no? Como un producto especial, y llegar poco a poco a esta normalización de la que hablo, a que eventualmente lo veamos como cine. Y porque invariablemente encontramos este desequilibrio en todas las plataformas, donde solo se utiliza como una herramienta comercial para jalar un grupo de población durante un mes.
y olvidarlo después. Entonces, por lo pronto y hasta que no tengamos este equilibrio en los contenidos, no nada más LGBT, sino cine independiente, cine indígena, cine hecho por mujeres, es necesario presionar de esa manera. Tal vez no sea lo ideal, pero así, con este tipo de acciones afirmativas, porque tenemos el control. A final de cuentas, podemos presentar nosotros esto de manera orgánica sin que se vea forzado. Entonces, pero otra vez me remito a vayámonos producto por producto. Tal vez algunas cosas pueda ser que no casen y que no coincidan en una temática. No es lo mismo el cine netamente con temática homosexual a un documental sobre una líder del movimiento feminista contra una película romántica. Entonces, tal vez no casen, no tengan una temática similar, pero las tenemos que impulsar de alguna manera, y creo que es la única forma ahorita que tenemos para impulsarlas, ¿no? A propósito de esa pregunta, es algo que, por ejemplo, yo pensé este año, ¿no? Porque, claro, todos los años Retina Latina se pegaba en este mes a promover un ciclo de ese orden. Por eso, por ejemplo, internamente se decidió que lo íbamos a hacer en mayo y ya no en junio, como para no seguir la tendencia de siempre de volver y poner el mismo ciclo todos los meses, recurrentemente en el año. Pero también, pues, digamos que cuando nosotros pensamos en hacerlo, también sabemos que la categoría o la etiqueta LGBTQ+, pues es una etiqueta también muy política, de activismo, de discusión, que inevitablemente, pues en un momento como este, pues va a traer un nicho que está activo, que le interesa el tema, que lo quiere mover y que quiere aprovechar la coyuntura de la fecha para poder generar unas discusiones. Entonces, claro, eso hace que de alguna manera, pues, Retina Latina o una plataforma quiera adherirse a esas discusiones y promover y promocionar contenido para que no solamente se quede en una especie de visibilidad del cine, sino que permita precisamente generar unas discusiones que amplíen las posibilidades del cine, porque al final el cine también es para eso, ¿no? Como para poder apalancar unas discusiones, mover unos mensajes, tener una comunicación más extensa de lo que se quiere decir. Entonces, pues al final sí, es importante, creo, porque como bien lo digo, o sea, es una categoría política que genera discusión, que genera controversia, es importante, pero claro, también es interesante y quizás habría que mirarlo porque internamente todavía no lo hemos analizado en Retina Latina y es ver qué otras posibilidades de visibilidad explícita tiene el cine LGBTQ+, en otros contextos y en otros momentos del año. ¿Qué conexiones puede tener? ¿No? Eso es una pregunta que es interesante y que pues a partir de esta discusión también se puede empezar a revisar. Lola. Sí, también creo que, o sea, como si bien el mes ayuda pues justo a generar conversaciones, diálogos, reflexiones en un mes en específico, pero también, por ejemplo, en la plataforma, y creo que eso está sucediendo en muchos festivales, bueno, gracias a muchos otros festivales, no sé, de pronto Quorum tiene alguna programación especial, creo que eso es importante también decirlo, con la pandemia y que muchos eventos no pudieron realizarse físicamente, por lo menos Filmin Latino se convirtió también, bueno, no solo Filmin Latino, otras plataformas también, pero Filmin Latino se convirtió en sede virtual de muchos eventos y eso ha permanecido, aunque ya no está el tema de la pandemia como estaba antes, ¿no? Entonces, eso ha ayudado a que haya festivales que, ay, perdónenme, haya Salud. festivales, gracias, no sé, como Quorum, Mi Género, que también tienen contenidos, no sé, Mix también, ¿no? Y suceden, aunque por ejemplo Mix está ahorita, o sea, sucede como durante todo el mes, Mi Género también sucede durante un espacio de tiempo más alargado porque hacen una gira. Y luego también están estos otros festivales que tienen, aunque no tengan presencia necesariamente en Filmin Latino, por ejemplo, Guadalajara,
pero está el premio Mayagüel, ¿no? Que también le da reconocimiento al cine de la comunidad LGBT. O está, por ejemplo, secciones específicas en Docs MX o en Ambulante, en Documenta Querétaro. Entonces, vamos que la labor de visibilizar creo que se da durante todo el año, gracias también a otros eventos que suceden, a otros festivales, muestras, y eso es como que también haya secciones de este tipo en estos eventos, pues ayuda, ¿no? Ayuda todo el año y creo que cada vez más se abren más esas otras secciones y que es parte de, pues aquí hay un grupo de películas que están hablando de esto, creo que hay que ponerlas en otro conjunto, ¿no? Los Cabos también, por ejemplo, lo tiene. Entonces, pues creo que aunque sea como algo como muy marcado durante junio, pero creo que los eventos lo van tomando en cuenta. Por ejemplo, en julio es el aniversario de Filmin Latino. Entonces también siempre hay como algo, alguna película pues que tenga que ver con la temática. Cuando es el Día del Cine Mexicano en agosto, pues también siempre procuramos y que también son como las labores de trabajar en el IMCINE, que cuando haces una muestra, pues tenga, pues esa justo que se vea esa diversidad de lo que es el cine mexicano, ¿no? Sí, justo digo, a mí en lo personal la etiqueta de cine LGBT de Filmin Latino me ha ayudado mucho a encontrar un montón de, sobre todo de cortometrajes y de cosas que no teníamos, bueno, yo no tenía personalmente tan en el radar. Eso por un lado y por el otro lado, bueno, también obviamente ahí existimos nosotros como muestra. O sea, el año pasado estuvimos en Filmin Latino, este año volvemos a estar en Filmin Latino. Aprovecho para hacer el comercial. Del 15 al 30 de junio está la programación la programación de cortometrajes, porque tenemos luego otras presentaciones de largometrajes que no están en Filmin Latino, pero la inmensa mayoría de nuestra programación está ahí en Filmin Latino. Y va cambiando. Cada 5 días tenemos una programación cambiante. Entonces, bueno, entre el 15 y el 30 de junio, aprovecho el espacio. Pueden disfrutar también de forma gratuita de las películas que están formando parte de Exopia a través de Filmin Latino. Me gustaría ir un poquito más a las subetiquetas, digamos, ¿no? O sea, hablando un poco también de algo que mencionaba Lola al inicio y que creo que ha salido en la charla en distintos momentos, bueno, ¿cómo etiquetamos a una película LGBT? La etiquetamos por la temática, la etiquetamos por las personas que hicieron la película, la etiquetamos porque hay un personaje, la etiquetamos por el conflicto. O sea, en el caso de las plataformas que ustedes representan, ¿cómo sucede este proceso de, bueno, a esta película le vamos a poner la etiqueta de LGBT, ¿no? Porque luego pasa también que se vende un producto como un producto LGBT y dices, bueno, pero porque hubo un personaje que era parte de la comunidad, eso no necesariamente significa que la película a lo mejor tendría que etiquetarse de esta forma, y no porque esté mal que se etiquete de esta forma, sino porque pues, puede ser publicidad engañosa de alguna manera, ¿no? O también qué tanto valor le estamos dando a las personas que hacen las películas, ¿no? Que creo que es como uno de los temas medulares y uno de los temas más sensibles hoy en general con respecto al cine. ¿Quién narra qué? ¿No? No quiero hablar de quién tiene derecho a narrar qué, porque eso es otra discusión y es mucho más compleja, pero sí justo quién está detrás de la cámara, quién está mirando, quién está contando, quién está dando un punto de vista sobre lo que se está mostrando, ¿no? Entonces, bueno, regresando un poquito, me interesa saber cuando etiquetamos una película LGBT en el caso de sus plataformas, ¿qué hay detrás? ¿Cómo se toma esta decisión? Por lo menos en Filmin sí es por la temática, porque tampoco, y que también ahí saco, por ejemplo, esto de la CASI, que es esta Confederación de Países Iberoamericanos, justo un tema que se estaba discutiendo hace la semana pasada, antepasada, es cómo estamos preguntando este tipo de cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita en los formularios, incluso para inscribirse a convocatorias, preguntas si te autoescribes como persona indígena o no indígena. O sea, hemos llegado hasta ahí o preguntar mujer, hombre, otro, mencionar cuál o no quiero decirlo. Y en otros países, o sea, esto estoy hablando del caso de México, y en otros países
por ejemplo, en Colombia preguntan también si son de algún grupo poblacional específico porque se maneja distinto. Y en algunos otros países hablan como en Ecuador, por ejemplo, preguntan si tienes algún tipo de discapacidad y entonces se hacen como subpreguntas de ¿usas lentes? Porque de pronto o tienes como algún problema para caminar, porque eso también es una capacidad. Entonces como que de pronto al leer eso dices, ah, claro, yo uso lentes de contacto, sí tengo una capacidad distinta en mis sentidos. Entonces, esas cosas como que apenas creo que estamos aprendiendo a hacer esas preguntas y creo que es importante, ¿no? O sea, como no vamos a poder poner en la plataforma que esa tal o cual película está realizada por alguien que se identifica como, no sé, trans o tal, porque no lo estamos preguntando. Entonces, está desde ahí, creo que tendríamos que cambiar los formularios o tal de cómo estamos ingresando esa información, esos datos para poder visibilizarlo y ponerlo así como de cara al público. Y también te podrían decir, sí, soy tal, pero no quiero hacerlo público. Entonces, tal vez tampoco es un dato tan medible, porque está sesgado también a la información que te quieran dar y que quiera hacer pública la gente, ¿no? También. Entonces, por lo menos hasta ahorita nos iríamos por la temática, porque creo que lo otro, creo que todavía al haber también aún mucho, eh, pues se me olvidó la palabra se me fue la palabra por completo, pero al haber, que podría haber algo en contra de esta persona todavía en la sociedad, entonces pues tal vez es difícil, ¿no? Como aceptarse de alguna manera, aunque creo que ya se está abriendo más, pero creo que todavía es complicado para mucha gente en muchos contextos, ¿no? Sí, de acuerdo con Lola. Nosotros en Retina Latina también etiquetamos por temática. Por lo general utilizamos una categoría, por lo general abierta, muy abierta, cuando vemos películas que proponen pues diversidad sexual y de género, que es como la que más utilizamos a la hora de clasificar el contenido que vemos en este sentido, y luego ya pues especificamos otro tipo de palabras o etiquetas que nos permitan alimentar o nutrir el contenido. Pero claro, respecto a los realizadores, pues ya es muy complicado. Nosotros este año incluimos ya la pregunta dentro de nuestra ficha técnica, pues como en qué género o cómo se identifica, digamos, en este sentido. Pero aún sigue siendo como muy difícil capturar esa información, pues como en su totalidad. A menos de que, por ejemplo, ya Retina Latina decidiera hacer un ciclo explícito de realizadores LGBTQ y pues llegaran realizadores que en efecto se identifican con este llamado y nosotros entonces publicaríamos contenido así y podría ser pues una manera transparente de hacerlo, pero por lo pronto sigue siendo temático igual. En nuestro caso, en el caso de plataformacine.com, funcionamos de manera distinta. No etiquetamos en directo en la plataforma, no le ponemos, no hay una categoría específica que hable de cine LGBTQ, sino que lo que hacemos es trabajamos el producto de manera individual, la película como una unidad, y en la promoción de la película sí podemos tener estas discusiones en el momento de la promoción. Nuestro catálogo es mucho menor al de tanto el de Retina como el de Filmin Latino, entonces nos da la posibilidad de resaltar cada una de estas películas de manera individual sin que tengamos que etiquetarlas dentro de nuestra plataforma. ¿Te interesa ver este tipo de contenido? ¿Te interesa ver una película sobre cine trans? Ahorita, no, ahorita lo que tenemos, de hecho, nada más tenemos 2 películas que que podrían entrar en esta categoría, y por lo tanto preferimos no poner una subdivisión, un canal específico de este tipo de cine, sino que al contrario, toda la plataforma tiene un cine con una propuesta interesante y toda la plataforma entra de manera conjunta y similar como
como bloque. Donde hacemos la individualización es en nuestra promoción, en nuestros comunicados de prensa, en nuestras redes sociales. Ahí sí hablamos en específico de temas muy particulares y lo que buscamos es eso, no categorizarlos todos en una misma canasta. No es lo mismo, no son el mismo tipo de películas, y por lo tanto tratamos de darle su justa dimensión a cada uno de estos títulos. Bueno, aprovecho para hacer una breve pausa y les recuerdo a todas las personas que están siguiendo la transmisión que pueden dejar sus comentarios, pueden hacernos preguntas a través del chat de la transmisión, y bueno, aquí con todo gusto las iremos respondiendo. A mí me gustaría regresarme un poquito a esta pregunta inicial con la que les decía que, bueno, podía ser muy polémica, ¿no? ¿Son las plataformas de streaming o tendrían que ser las plataformas de streaming el espacio natural para el cine LGBT? Y digo, lo pongo entre comillas porque ya sabemos que es una discusión que está en proceso, ¿no? Pero ciertamente en muchos casos lo son, sobre todo pensando en documentales y cortometrajes, que sabemos además que, bueno, si es difícil para un largometraje llegar a salas, pues para un cortometraje todavía más difícil, como no sea dentro de un festival o dentro de muestras y así, programas, o para un documental también, a veces es muy difícil, la mayoría de las veces es muy difícil, ¿no? Pero tendría que ser así, tendrían que ser las plataformas de streaming el espacio natural para estas películas, y si eso es así, ¿qué tendríamos que entonces estar pensando desde las plataformas para recibir mejor estas? Yo creo que sí son el espacio natural, tanto las plataformas independientes como las plataformas estatales, pero creo que sí tenemos que pensar mucho más allá de nada más verlo como un espacio de nicho. Necesitamos trasladarnos eventualmente a un espacio de completo, de cine comercial, de mainstream, de todo tipo de cine, de comedias románticas. Es rarísimo ver una comedia romántica con temática LGBT en el cine. Universal Pictures sacó una comedia el año pasado y se acabó. No tenemos más de este tipo de películas, que además son las que más generan taquilla en el cine, por lo menos en la industria del cine mexicano. No estoy diciendo que una película de superhéroes, pero sí lo estoy diciendo. Sí tiene que haber un superhéroe que pueda representar a la diversidad o a la disidencia. Sí tenemos que involucrarnos no nada más en este cine hecho tan caseramente con celulares o con fondos estatales. Tenemos que pensar en contenidos que puedan apelar a todos los públicos. Comedias románticas, películas dramáticas, cine de superhéroes, cine de aventura, cine de acción. Deberíamos pensar en estos contenidos y eso eventualmente dará pie a que las plataformas quieran tener ese tipo de contenidos en sus espacios. Porque si lo hacemos al revés, nos vamos a quedar en este estancamiento en el que estamos ahorita de que todo es independiente y que todo es por debajo, todo es guerrilla, y no vamos a llegar nunca a tener esta gran difusión, que es lo que a final de cuentas queremos, porque además queremos que sea negocio, que queremos que la gente pueda vivir de hacer este tipo de películas y este tipo de cine. Por eso creo que mi propuesta es de la creación de contenidos a gran escala con este tipo de temática, porque nos vamos a dar cuenta de que sí pueden funcionar en taquilla, de que sí podemos entrar en Cinépolis o en Cinemex, y por lo tanto sí vamos a poder entrar en todo tipo de plataformas, no nada más en estas tres que tenemos nosotros y de las que estamos hablando, y no nada más quedarnos en un circuito de festivales o en un circuito cultural independiente, ¿no? Demos este paso a masificarlo, a verlo como algo normalizado, que tenemos a la mano todo tipo de películas, y creo que podríamos llegar a un buen puerto. Justo pensaba La Sirenita. Ahora La Sirenita es negra, ¿no? Entonces, o sea, esas cosas, o sea, tiene que ir pasando eso en otras películas así, que se vea la diversidad y de personas en los contenidos, también no nada más en las ventanas, en las plataformas o tal. Y luego estoy pensando en Huesera, la película mexicana de terror. Ahí hay un personaje, la tía del personaje principal, que se me olvidó su nombre, pero
eh, es esta actriz, se apellida Hernández y hace ese personaje. Ella es una mujer sí, lesbiana. O sea, no tiene que ser totalmente explícito, como durante la película te das cuenta, ¿no? Por la relación con las otras mujeres y tal. O sea, eso está ahí, ese es un personaje. Tal vez que no es el personaje principal ni nada, pero por ejemplo, pero es como esas cositas que poco a poco, Mercedes Hernández, exacto, eh, poco a poquito pues ir metiendo elementos en películas que tengan otra escala. Háblame de ti, por ejemplo, la película que mencionaban hace rato, está producida con Focine, que es este fondo que sustituye Foprocine y Fidecine. Está producida por Focine y por Cinépolis, y estuvo en Cinépolis, y ahorita, ayer que volaba, está en Aeroméxico, entonces está buenísimo, porque pues es una comedia romántica, coming of age, pero también tiene temática LGBT, y está en un avión que mucha gente podrá ver, y que tal vez esa película, pues digo, no le fue tan mal en las salas, pero como le hace falta, ¿no? Que más gente la vea. Entonces, creo que eso es como ir encontrando esas otras y metiéndonos como tal, no quiero decir así como por abajito, pero ir metiendo un poquito más y un poquito más y un poquito más el pie hasta que esté dentro totalmente, creo que será importante. O sea, si vemos las películas, no sé, producidas en los 70s, 80s, pues en su mayoría son hechas por hombres, con temas que tienen que ver, o que con temas específicos como sobre, pues que es una temática más masculina y más convencional, y poco a poco se va abriendo, ¿no? Y entonces ahorita también las nuevas generaciones, o sea, la gente que ahorita tiene, no sé, 15 años, 20 años, piensan totalmente distinto a las personas que somos de los 80s, incluso de los 90s, como ya traen una cosa integrada en su cerebro que es muy distinta a como nosotros crecimos. Entonces, eso solito yo creo que se va a ir abriendo ahí un cauce muy interesante en los siguientes años, y estará bueno también poder verlo, ¿no? Y dejarnos sorprender por eso, porque estoy segura que como que de pronto algo habrá. O sea, ahora los niños piensan muy distinto, digo, no todos, ¿no? No es así la generalidad en todo el mundo, en todas pues no, pero poco a poco va permeando, creo, espero. Cristina, Pues bueno, yo particularmente pienso que pues al final siempre tiene que haber como una especie de coherencias, ¿no? O sea, hay cine que nace desde el principio, considerándose como una pieza pues de la industria cinematográfica. O sea, se concibe así, se planea así, tiene el presupuesto así y sabe que va a llegar al final a ocupar un puesto en ese circuito. Entonces, cuando una película nace así, independientemente del género que tenga o de la propuesta temática que tenga, pues va a tener ese destino. Para mí eso es como inevitable, o sea, es así, porque pues está ligado dentro del circuito y está haciendo todos los pasos para ser parte de la industria cinematográfica. Hay otro tipo de cine que no necesariamente está ligado a las lógicas de la industria, ya sea porque no conoce el camino de la industria o ya sea porque en efecto simplemente se quiere expresar a través de una expresión cinematográfica y la hace como puede. Y ahí es donde surge un cine que es, pues, que obviamente no va a tener todo ese alcance de industria porque no nace siendo así, ¿no? Entonces, pues, lógicamente al final sus formas de llegar a los públicos, pues no van a estar ligadas a esas posibilidades. Y ahí es donde están plataformas como Retina Latina o como Filmin, pues que tienen esa posibilidad de decir, bueno, nosotros no necesariamente incluimos aquí cine de la industria, sino que incluimos otras formas de expresión cinematográfica que nacen de maneras diversas y por lo tanto, pues en efecto, pues nos convertimos en un espacio natural para ese tipo de expresiones. Así como hay otras también posibilidades de salas, espacios presenciales de muchos gestores que están pendientes de generar
¿no? Como posibilidades para ese cine que es así, genera conversaciones, incluso hace actividades muy divertidas y entretenidas alrededor de este tipo de cine que le dan espacio a otras cosas, porque al final, por ejemplo, personalmente, yo estoy muy aburrida del cine mainstream de Estados Unidos porque me parece que es una fórmula como muy obvia, que pues yo ya sé siempre qué es lo que va a pasar en todas las historias, independientemente de la temática, y pues ya no lo quiero ver. Entonces, alguien como yo, y pues seguramente hay mucha gente que es como yo, pues va a buscar, ¿no? Como otras posibilidades que de hecho huyan un poco a las mismas fórmulas que ofrece una sala de cine o que ofrece pues el mercado. Yo entiendo que obviamente hay mucha gente que quiere vivir de esto, pero pues bueno, esas son otras discusiones. Pero pues sí, yo creo que es importante pues como entender en dónde estamos parados, ¿no? Y al final como cuando nosotros hacemos algo, pues tener claro pues a dónde va a llegar cada cosa, porque en efecto hay unas disposiciones, hay unos espacios que están más abiertos que otros para poder llegar a los públicos. Sí, creo que justamente, digamos que, bueno, también estamos hablando de las plataformas como si fuesen un monolito, ¿no? Y las plataformas también son muy diversas entre sí, con intereses muy diversos entre sí. Digo, las tres plataformas que tenemos hoy aquí, cada una además tiene su identidad y por eso también al principio quería que arrancáramos presentando a cada una de las plataformas, pero sí comparten, bueno, el caso de Retina Latina y Filmin Latino obviamente comparten muchas más cosas, pero Plataforma Cine también por su naturaleza independiente, por su naturaleza de ser una plataforma, digamos, pequeña, con esta curaduría específica y demás, ¿no? Pero también hay un montón de plataformas, sabemos, que obviamente tienen otros intereses, están las lógicas del mercado ahí, están, bueno, otro tipo de lógicas, ¿no? Entonces, también está bueno pensar en que las plataformas son una diversidad y no son este hito único donde va a terminar una película que no tuvo o un estreno en salas o que fue directamente a plataformas o que le fue muy mal en salas y terminó ahí, o bueno, como sucede hoy con la producción, y ahí me estoy saliendo un poco de esta mesa, que es que uno empieza a levantar una película pensando en qué plataforma va a terminar, ¿no? O sea, sobre todo los largometrajes, o sea, digo, en México sucede mucho. Estás empezando a levantar un largometraje y te acercas a las plataformas incluso a pichar, a ver si las plataformas entran en la producción, y ahí lo que toca negociar después es si hay un espacio para la exhibición en salas antes de que terminen en las plataformas. Pero bueno, eso es otra discusión. Voy a pasar porque hay preguntas de las personas que nos están viendo. Entonces, bueno, leo algunos comentarios. Nos preguntan a Eli Ibarra, yo quisiera preguntar si tienen testeos para medir cuantitativa y cualitativamente la recepción de las películas LGBTIQ+, y qué arrojan esos testeos. Si quieres regresamos a la pregunta ahora, pero nada más leo el otro comentario que tenemos, que es de Engage Films, que dice, sí me parece importante estudiar la demanda de este contenido y cuál es el interés en este enfoque. Creo que de hecho de ahí también habría como dos líneas a las que podríamos ir, ¿no? Pero bueno, regresemos a la pregunta de Anaeli, de si tienen testeos cualitativos, cuantitativos para medir cómo funcionan las películas LGBT con las audiencias en las plataformas. Pues en Filmin Latino funciona muy bien en realidad, pero también depende mucho como de las colaboraciones que hagamos. Entonces, claro, si por ejemplo alguna película está por algún festival o muestra que la saca a relucir, pues también eso ayuda. O sea, pero eso pasa con todas las películas, o sea que en sí misma solamente hay muy pocas películas, o sea, Perfume de Violetas, por ejemplo, es una película que durante todo el año le va muy bien, como estando o no estando como en alguna muestra que la promocione. Le va muy bien en Filmin Latino porque es una película que mucha gente quiere ver todavía, hoy en día, y que no se encuentra en ningún otro lado, ¿no? Entonces, también es eso, como tener estos contenidos pues tan específicos como esta película en su caso, y pero por ejemplo también, o sea, fuera de la plataforma, nos piden muchísimo Victoria de Eloísa Díaz, mucho, porque también pues es el tema y nos lo piden para, para festivales y para circuito de exhibición. Y pues está en Filmin Latino y está, por ejemplo, nos lo pidieron a principio de este año, el año pasado, ya no me acuerdo, para el New York Times. O sea, como claro que hay una demanda de estos contenidos. Tal vez no en todas las plataformas, pero
sí hay como grupos específicos, ¿no? Que quieren verlos por el mismo tema, ¿no? Y no en plan como de, no amarillista, pues, que eso también iba con lo del principio que les hablaba, como desde que tratemos a tratar a las películas con respeto y que las películas respeten, ¿no? Los contenidos, o sea, los contextos a las personas de las que están hablando, y estas películas pues justo lo hacen. Entonces, creo que se ha vuelto importante y creo que sí. O sea, en Filmin Latino hay métricas, entonces podemos saber qué película es la que tiene más vistas, o más rentas, y eso como se evalúa mes con mes. Y también, por ejemplo, cuando es el aniversario de Filmin Latino, eso ayuda también a pensar qué tipo de películas, con qué tipo de películas queremos hacer la celebración de la plataforma, ¿no? Porque, y a final de año, llevamos creo que 2 años haciendo algo así, como poner esto de las películas más vistas en Filmin Latino y hacer algo especial con esas a final del año. Y pues entonces ahí te das cuenta justo cuáles son esos contenidos que prefiere, o sí más vistos, ¿no? Por las personas. Retina Latina tiene pues las métricas de usuales, Google Analytics, Metricool, pues herramientas para poder medir las visitas y las reproducciones de las películas. Y eso pues claro, mes a mes nos permite hacer ciertos análisis de orden cualitativo. Digamos que no hay como un estándar porque también depende muchísimo del contenido, ¿no? Por ejemplo, como pues México hace parte de Retina Latina, mucho del catálogo que tiene Filmin, pues ha llegado a la plataforma también. Entonces, por ejemplo, como dice Lola, Perfume de Violetas, en efecto, le va muy bien también en Retina Latina, le va súper bien. Y ya digamos que en ese sentido nos hemos dado cuenta que sí es mucho el contenido y la propuesta de la película la que al final termina como defendiéndose, ¿no? Dentro de ese espacio. Entonces, por ejemplo, Señorita María, La falda de la montaña, que es un documental colombiano, pues que causó muchísima polémica, que es de esta temática, pues es una de las películas más vistas que tiene la plataforma. O sea, cuando subimos esa película tiene una demanda altísima, pues por la película, ella sola se sale a defender allí. Entonces, digamos que en términos, pues, de decir por qué es LGBTI tiene más o menos, ¿no? Yo creo que sobre todo es por la película en sí, o sea, yo creo que al final también la película termina haciendo su parte, ¿no? Nosotros somos el canal, hacemos la promoción, pero también la película es la que al final termina conquistando un público y es la que pues determina los números y las reproducciones que va a tener. En el caso de plataforma cine, sí tenemos la idea con nosotros es tener una curaduría que esté representada por seres humanos. No nos gusta que un algoritmo decida qué es lo que se exhibe o qué es lo que no se exhibe. Tenemos el tamaño suficiente para decir esta película es la que queremos impulsar. Por supuesto, hay un criterio de las rentas, pero también hay otros criterios que van muy detrás y tenemos todavía los derechos, cuánto tiempo la podemos tener, si vale la pena. Tenemos un grupo de cinéfilos que dice esta película necesariamente tiene que estar en primer plano dentro de plataforma cine. Entonces, nos da la posibilidad de que los seres humanos decidan qué es lo que nosotros queremos impulsar del cine independiente, y en términos generales no nos equivocamos. Nos podemos llegar a equivocar en algún momento en alguna edición con alguna película que nosotros esperábamos que fuera mucho más importante. Nos ha pasado con películas francesas, que esta película tiene mucho atractivo porque tiene este actor, porque tiene este tipo de director, y a la hora de la hora puede ser que no funcione. Pero tratamos de trabajar en conjunto el área de programación dentro de plataforma cine, en donde encontremos este cine que tiene una propuesta especial, que sí tiene un atractivo para el público que nos visita, y entonces con eso logramos que las películas sí sean mucho más cercanas a lo que estamos tratando de buscar en la exhibición dentro de plataforma cine.
Sí, yo igual también para mencionar aquí también una última cosita respecto a eso. Por ejemplo, en estos momentos, la película que más se está viendo en Retina Latina es Invasión Drag, que es una película pues que es peruana, es un documental, de hecho es un documental peruano que rescata pues la visita de Drag Race en Perú hace unos años. Entonces, pues ya por obviamente la naturalidad de este programa, lo famoso que es y todo, pues eso atrae una cantidad impresionante de usuarios que quieren ver la película. Entonces eso también hace que en este momento, pues por ejemplo, la temática LGBTQ esté reinando en Retina Latina. Bueno, tenemos aquí otra pregunta del público de Engage Film que dice, disculpen la pregunta, no sé si lo mencionaron antes, pero quería saber si Retina Latina y Filmin Latino monetizan de alguna manera y cuál es el acuerdo con los creadores, los productores. Bueno, si quieren, yo. No, nosotros no, pues no recibimos pues dinero pago pues, por promover las películas, pues porque es un proyecto público, digamos que está financiado por las instituciones públicas, por lo tanto está financiado por los ciudadanos de América Latina. Retina Latina está financiado pues por todos. Por eso también ponemos el contenido gratuito allí, como para devolverle un poco, ¿no? A los ciudadanos la posibilidad de ejercer sus derechos culturales. Pero digamos que también, bueno, como somos 6 instituciones, cada país resuelve de manera particular cómo va a ser la adquisición de contenidos dentro de la plataforma. Entonces, por ejemplo, nosotros en el caso de Colombia, como Colombia coordina y pues para el caso específico del catálogo colombiano, nosotros en Colombia, desde el Ministerio de Cultura del Perú, de Colombia, lo que hacemos es que a finales de cada año hacemos una adquisición paga por el catálogo colombiano que tenemos en Retina Latina. Básicamente es así, pero cada país decide cómo hace esas adquisiciones. Algunos hacen acuerdos también gratuitos dentro de sus países o pues a intercambio de promoción, obviamente. Bueno, digamos que hay distintas figuras, pero eso ya es como uno a uno. Y en el caso de Filmi Latino tenemos 3 modalidades. Hay muchos contenidos gratuitos, todos los cortometrajes están gratuitos y en el caso de las colaboraciones que hacemos con festivales, muestras, eventos, cineclubes, bibliotecas, se gestionan los contenidos de manera gratuita también, para que estén gratuitos al público, pues. Si un festival tiene que pagarle a una película para que esté gratis en la plataforma, porque esa es la condición para la plataforma, esa negociación la hace directamente el festival o el evento, ¿no? Pero el chiste de estas colaboraciones es darle ese contenido gratis al público. Y por otro lado, los largometrajes, también tenemos esta modalidad de renta y de suscripción. Entonces, esto también sucede porque llegamos a acuerdos comerciales con distribuidoras o con productoras para tener algunas películas en la plataforma y entonces el reparto de visionados se hace 50-50 con la productora o distribuidora en su caso, y el otro 50 es para el instituto, que pues claro, también, aunque es una plataforma pública que en su gran mayoría financia el propio IMCINE, que entonces también es justo pues el dinero de las personas porque son nuestros impuestos. Entonces, pero también hay una parte que entra como ingresos propios por lo que por lo que la gente paga por ver las películas o en suscripción o renta. Muchísimas gracias. Ya casi vamos como acercándonos al final de la charla, pero a mí me gustaría hacer una pregunta. Digo, no sé en el caso, por ejemplo, de Plataforma Cine, Jaime, si ustedes también han tenido cortometrajes como parte de su programación, pero bueno, ahorita nos cuentan. Sobre todo porque para nosotros, por ejemplo, como evento, como festival, el cortometraje, sobre todo hablando de cine LGBT, tiene un valor, digamos, muy importante, ¿no? Sabemos además que en el camino de producción de casi cualquier realizadores, los cortometrajes son siempre este primer espacio, son más fáciles de financiar, son más apoyados, bueno, en el caso de México, por ejemplo, por las instancias gubernamentales, por los fondos públicos, en fin, es mucho más fácil hacer un cortometraje y también tiene, la producción de un cortometraje tiene
menos, digamos, como, no quiero decir imposiciones, pero sí, hay menos intervención en ese proceso de búsqueda y de experimentación cinematográfica que puede venir con un cortometraje, que quizás con un largo ya vienen otros compromisos, ¿no? De las productoras, de las, bueno, quienes finalmente financian. Y es muy importante para Extopia el cortometraje y darle como esa cabida, porque además sabemos lo difícil que es después que se hace exhibirlo, ¿no? O sea, no hay prácticamente espacio como no sean las plataformas. Justamente la pregunta iba por ahí. O sea, si ustedes tienen como esta, digamos, claridad de lo que representa, bueno, ustedes me refiero evidentemente a las plataformas, de lo que representa el cortometraje para la producción de cine LGBT, y en ese sentido hay como un cobijo, hay como un espacio ahí de, también de eso, de apoyar su visibilidad. Ya lo mencionaba, que están completamente gratuitos en Filmin Latino, eso pues, evidentemente es una acción importante, pero bueno, por ahí, o sea, cómo valoran también la presencia de los cortometrajes dentro de las plataformas de streaming y qué tanto, no quiero ponerlo en términos de éxito o no, pero qué tanto se ve el cortometraje, ¿no? Dentro de sus plataformas. Y bueno, Jaime, no sé si ustedes tendrán cortometrajes también. Sí, hemos tenido cortometrajes, pero siempre los hemos asociado a algún festival que trabaja con nosotros. Algunos festivales han querido poner con nosotros algunas de las películas, y lo que hacemos es, los largos sí se monetizan, los largos sí tienen un costo, y los cortometrajes no lo tienen. Queremos, y estamos trabajando en un esquema de que algunas personas, inclusive algunos estudiantes, pudieran tener sus cortometrajes y monetizarlos y obtener recursos. Pero sí, desafortunadamente son los menos vistos, son los que siempre registran la menor cantidad de visualizaciones, pese a que estén gratis, ¿eh? Entonces, sí es complicado porque ahí, inclusive, aunque se haga muchísima difusión, aunque se trabaje muchísimo en, oye, además puedes ver esto gratis, de todas maneras, la gente termina por no analizarlos y por no darles play. Prefieren aquello que realmente les está llenando el ojo, que para ellos tiene mucha más relevancia, inclusive aún con un costo, ¿no? En el caso de Filmin Latino sí son muy vistos, y también de pronto, como tenemos algunas colaboraciones con festivales que son exclusivamente de cortos, o que la sección que entra a Filmin Latino es exclusivamente cortometraje. Por ejemplo, el año pasado bueno, lo hemos hecho varios años con el Festival de Monterrey, que es la sección de cortometraje realizado en Nuevo León. O sea, entonces está bueno porque personas de todo el país pueden ver cortos que son realizados local o regionalmente, ¿no? Entonces se vuelve más amplio esa visibilidad, y justo con esas colaboraciones de pronto sí en un mes un cortometraje que resulta, por ejemplo, el ganador de ese festival, y que todavía queda más días después de terminado el festival, ya que sabes que ganó, pues o sea, llega mucha más gente a verla para saber por qué ganó, quién ganó, ¿no? Entonces se vuelve interesante también. O sea, en realidad las colaboraciones con eventos, con festivales, es algo que nos ha ayudado mucho para que más gente conozca la plataforma, más gente de todo el país, ¿no? También. Y que les interesen diversos tipos de películas o géneros o formatos, porque pues cada festival y cada evento tiene una particularidad. Entonces eso ha ayudado a que la plataforma sea mucho más rica en sus contenidos. Sí, en el caso de Retina Latina, como pues la mayor cantidad de contenidos que tenemos es cortometrajes y documentales, sí terminan siendo pues las producciones que más reproducciones y más visitas tienen dentro de la plataforma. Más allá de que obviamente tengamos una representación de largometrajes pues que han sido exitosos, que por lo general son los que más alcanzan promoción y visibilidad cuando son lanzados pues dentro pues en la exhibición, que es lo que al final termina también llevando mucho público, ¿no? Que quiere volver a ver esos largos. Pero sí, los cortometrajes terminan teniendo muy buena recepción dentro de la comunidad de Retina Latina. O sea, de hecho está como muy parejo junto con los largometrajes. Y los documentales, de hecho, son mucho más visitados que las ficciones. Qué interesante eso. Luego estaría bueno también como
tener esas comparativas claras, porque justo en nuestra cabeza hay muchas preconcepciones sobre cómo funcionan los visionados en las plataformas y eso, qué es lo que realmente la gente quiere ver, ¿no? Incluso para de este lado, bueno, los realizadores, exhibidores, etcétera, siempre es muy útil también entender cómo están funcionando, qué contenidos en las plataformas. Entonces, bueno, les agradezco también muchísimo la transparencia. Aquí en el chat hay varias personas también como agradeciendo. Hay un comentario de, bueno, justo Engagement, que era el que hacía la pregunta hace un rato, que saluda desde Costa Rica y dice que están levantando, bueno, acaban de terminar la primera película que hicieron de tema LGBT y bueno, también están como averiguando las rutas, etcétera. Pues eso, yo les agradezco muchísimo que hayan estado. No sé si tienen algún comentario final sobre el tema, alguna idea con la que quieran cerrar. Sí, rápido. Yo quisiera quedarnos con esta idea de no resignarnos, de que no nos resignemos a que solo vamos a tener este tipo de espacios pequeños independientes y por lo tanto ahí vamos a estar para siempre por los siglos de los siglos. Que nuestro proyecto y el proyecto de los realizadores desde su concepción piensen en grande. Por supuesto, tengan un plan financiero, tengan una ruta correcta para elaborar su proyecto audiovisual, pero que pensemos en grande, que pensemos en abarcar todo tipo de mercados con nuestros contenidos, particularmente en este caso con temática LGTB. Entonces, que no nos resignemos, que no digamos, pues empecé chiquito y solo voy a terminar en festivales y solo voy a terminar aquí y hasta ahí llegué. Que abarquemos la mayor cantidad, que pensemos en grande y que podríamos tener mucho éxito si abonamos a tener este tipo de temáticas y que se vuelvan normales, que no se vuelvan solo un nicho, que no se vuelvan solo, pues a ver si Filmin Latino, si tengo el gran favor de que Lola me dé cabida en su espacio y pues hasta ahí quedé. Que podamos aspirar a mucho más con estos contenidos y que creemos industria y que seamos, que logremos esta visualización que tanto nos hace falta en este tipo de cine. Lola, Cristina. Sí, nada más para aclarar, no le hacemos un favor a nadie. La plataforma está abierta al cine mexicano, no son favores. No elijo yo las películas, hay un equipo detrás, ¿no? No soy yo solita. Y revisamos las películas antes, las etiquetas se ponen manualmente, tampoco es ningún algoritmo, pero es la plataforma pues que está ahí al servicio, pues es la del IMCINE. También importante que por ser del IMCINE no es nada más que apoye al cine hecho o producido por el IMCINE o con los fondos del IMCINE, es para todo el cine mexicano, entonces pues son bienvenidas y bienvenidos a poner sus películas ahí. No, pues de mi parte solamente invitarlos a visitar Retina Latina, es retinalatina.org, pues el contenido es completamente gratuito para toda América Latina y algún contenido disponible también para el mundo. Ha habido productores generosos que han querido abrir su catálogo más allá de las fronteras latinoamericanas y bueno, pues nada, también muy invitados a seguir, ¿no? Cultivando estas conversaciones para el cine que son tan importantes. Bueno, muchísimas gracias, Jaime Rosales, Lola Díaz, Cristina Arévalo. Me congratula mucho también haberlos tenido y haber generado esta conversación para iniciar el foro de Extopia. Les recuerdo a las personas que están en la transmisión que, bueno, ahora seguimos con otra mesa de medios de comunicación y cine LGBT. Luego tendremos una mesa dedicada a festivales de cine LGBT específicamente. En América Latina, bueno, en México y América Latina. Luego en la tarde tendremos una mesa con realizadores, distintos realizadores que forman parte de la muestra. Entonces, eso será el día de hoy. Mañana tendremos otras mesas. Les invitamos a que se mantengan al pendiente de todas nuestras actividades. También tenemos proyecciones presenciales, además de las que están ya en Filmin Latino, y vuelvo a hacer el comercial. Tenemos proyecciones presenciales hoy en el Centro Cultural de España, y bueno, mañana tendremos proyecciones presenciales también en el Claustro de Sor Juana. En fin, que sigan la programación de Extopia, también que sigan obviamente muy de cerca los catálogos de Plataforma Cine, de Filmin Latino y de Retina Latina, que creo que ahí van a encontrar creo que películas para casi todos, entonces en ese sentido también está muy bien. Y nada, les agradezco muchísimo también a las personas que estuvieron en la transmisión y con esto ya estaríamos cerrando la mesa. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Gracias, buen día. Bye.
Gobierno de México.